Ahí vamos. Vamos a empezar con la charla. La charla que hoy vamos a tener, tenemos a Leire San Vicente, que es psicóloga, y al doctor Jesús Ruiz Aguado, que es psiquiatra. Bueno, como todos sabéis, es la charla de diagnóstico diferencial por trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos, adolescentes y niños. Y bueno, más que nada para los que seáis nuevos, APS es una unión de centros que se formó hace ya unos años, centros que veían que podían ser más fuertes y se juntaban entre ellos, y con los que hemos empezado a hacer distintas actividades. Una de ellas son estas charlas, que son charlas gratuitas y bueno, que las dan profesionales que saben de lo que están hablando y que dan una información de calidad. Esa es un poco la finalidad de estas charlas. Hoy vamos a comenzar con Leire. Leire es nuestra compañera, es psicóloga, trabaja en el Instituto BIOS de Psicoterapia Integrativa. Es psicóloga general sanitaria, se está formando en psicoterapia integrativa y trabaja mucho pues, con técnicas de mindfulness. Trabaja en clínica con adultos y con infanto-juvenil. Así que nada, encantados todos de escucharte, Leire. Te cedo la palabra y nada, adelante. Gracias por estar. Gracias a ti, Lucía. Vale, voy a ver si acierto compartiendo pantalla. Vale. Vale. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. Sí, lo vemos. Ok, perfecto. Vale. Pues bueno, como decía Lucía, hoy lo que nos trae aquí es poner el foco en el TDAH, ¿no? Yo en esta primera parte de la charla voy a focalizarme más en el diagnóstico diferencial del TDAH, sobre todo desde el área infanto-juvenil. Y bueno, antes de comenzar con la charla, me parecía importante el que nos detuviésemos quizás en las razones, ¿no?, que son importantes a la hora de diagnosticar, ¿no?, este trastorno. El TDAH ha llegado hace no mucho, es un diagnóstico relativamente nuevo en la psicopatología infantil y ha cogido forma más como lo conocemos hoy en día, ¿no?, en la década de los 70, cuando se hizo el énfasis no tanto, ¿no?, en el exceso de actividad que tenían estos niños y niñas, sino en la dificultad de mantener la atención, es decir, la autorregulación, la impulsividad. Y como decíamos, una razón importante por la que detenernos en el diagnóstico diferencial sería la alta prevalencia. Según el DSM-5, pues la prevalencia hoy en día de la población infantil de TDAH es de un 5%, es bastante alta. Entonces, es importante que nos detengamos, ¿no?, en la evaluación, en el diagnóstico. Algo que puede suceder, y bueno, ya hay varios estudios que lo corroboran, ahí abajo menciono uno de Caza, es que ha sido un diagnóstico que ha cambiado mucho a lo largo de estos años y que a veces, ¿no?, se han cambiado la definición de los síntomas y a veces ha podido quedar un poco ambiguo, ¿no? Entonces, a veces se ha podido sobrediagnosticar cuando quizás eran los síntomas más leves y no cumplían con todos los criterios. Por eso va a ser importante el tener en cuenta que la evaluación debe ser multidisciplinar y exhaustiva. Es a lo que vamos a dedicar la última parte de la charla. Y luego, por último, la estigmatización, ¿no?, que sufren estas niñas y estos niños, porque muchas veces pues se les atribuye, ¿no?, la voluntariedad de que hacen estas cosas adrede, ¿no?
y que ellos son los primeros damnificados. De hecho, pues el diagnóstico del TDAH muchas veces pues, trae mucho prejuicio, ¿no? Y estos niños y niñas a veces sienten, ¿no? este aislamiento, vergüenza, pues, exclusión por parte de los compañeros. Entonces es algo en lo que tenemos que detenernos. Y bueno, al hilo de esto, sobre todo esto que mencionábamos, lo último de la voluntariedad atribuida, me parecía importante detenernos en la etiología, del TDAH, en el que bueno, el problema fundamental radica en la autorregulación, como decíamos antes. Hay una alteración del proceso cognitivo de orden superior que se conoce, ¿no?, como función ejecutiva, que es bueno, la teoría que tiene más peso que de Berkeley. Y esta función ejecutiva son acciones que están dirigidas a nosotros mismos y bueno, permiten que la persona pueda organizar, planear y desarrollar, ¿no?, pues la atención a esas conductas que están orientadas a metas. Y lo que suele suceder con estos niños y estas niñas es que muchas veces no hay esta capacidad, ¿no?, de activar y mantener esta función, sostenerla en el tiempo. La función como tal permanece intacta, pero sí que, ¿no?, como decía antes, a veces no hay esta capacidad de activar cuando se precisa y mantenerlo. Y esto pues, hace que muchas veces no puedan cumplir este tipo de expectativas. Así que, por lo tanto, no hay esa voluntariedad que a veces se puede llegar a atribuir. Y bueno, antes de ir con el diagnóstico diferencial, vamos a focalizar esta parte de la charla en repasar un poquito, ¿no?, los criterios de diagnóstico del TDAH. Bueno, supongo que todos conoceréis el DSM-5, el Manual Estadístico de Trastornos, y bueno, según el DSM-5, el TDAH es un patrón persistente de inatención o hiperactividad e impulsividad, ¿vale? No siempre se tienen que dar juntos. Puede haber una prevalencia de uno u otro y también se pueden presentar de forma combinada. Entonces, vamos a detenernos primero en lo que respecta a la inatención. Aquí bueno, podemos ver que una serie de síntomas, para poder diagnosticarlo, tiene que haber 6 o más síntomas y tienen que darse al menos durante 6 meses y tiene que interferir en las actividades sociales, académicas, en la vida familiar del niño. Esto es importante, que haya una interferencia para considerarlo pues bueno, como diagnóstico. Entonces, bueno, son niños y niñas que les cuesta mucho prestar atención y que pues muchas veces, ¿no?, al no poder sostener la atención pueden llegar a cometer pues, muchos errores en las tareas escolares, en lo que son exigencias académicas. A veces no pueden seguir este ritmo. Hay una dificultad para mantener la atención en las tareas que se piden o incluso también en actividades recreativas. A la hora de cooperar en juegos, el regularse al seguir las reglas, pues a veces les puede llegar a costar. Con frecuencia parece que quizás no escuchan, ¿no?, cuando se les habla directamente. A veces pues, sí que la mirada está fija, pero la mente está en otro lugar, o ¿no?, que a veces cuesta el mantener la atención de forma sostenida. Cuando llevamos quizás mucho tiempo hablando o explicando, se les hace muy difícil sostener esta atención, ¿no?, por esto que antes comentábamos, de las funciones ejecutivas, que a veces no hay esta incapacidad de poder activarlas y sostenerlas en el tiempo. Como decíamos, pues eso, les cuesta mucho seguir instrucciones,
no terminan las tareas escolares, les cuesta mucho organizarse, planear, haciendo referencia a lo que antes decíamos, ¿no? Sí que esta capacidad de planear, de organizar para llegar a una meta suele ser muy costoso para ellos. Y eso hace que muchas veces eviten, protesten a la hora de hacer tareas escolares, tareas académicas, ya que esto claro, es un esfuerzo mental muy, muy grande para ellos, ya que la atención debe ser sostenida en el tiempo. Esto, como veremos más adelante también, a veces puede llevarnos a confusión en un diagnóstico de un trastorno quizás más de conducta, de oposicionismo, pero el lugar desde donde lo hacen ellos es desde, ¿no?, el costo, el esfuerzo mental que les trae. Con frecuencia pierden cosas. Pues bueno, si tenéis algunos niños o niñas o sois profesores, otros profesionales, sí que esto es algo que los padres suelen nombrar mucho, ¿no? Que son muy despistados, que pierden las cosas de clase, de casa. Y que, bueno, eso, lo que decíamos antes, se distraen muy, muy fácil. Hay veces que con estímulos muy sutiles pueden perder la atención y luego les cuesta mucho volver a recuperarla. Y vamos con el segundo criterio, ¿no?, de hiperactividad e impulsividad. Como decíamos antes, con la inatención tiene que haber 6 o más de los síntomas que vamos a comentar ahora, al menos durante 6 meses, y como decía antes, tiene que haber una interferencia en lo que respecta al ámbito social y académico del niño o la niña. Entonces, son niños que juguetean mucho, que no se paran quietos. Los profesores muchas veces dicen, ¿no?, que no se paran quietos, que se retuercen en el asiento y que muchas veces están, ¿no?, jugueteando, golpeando con el pie en la silla, con las manos. También haciendo un poco referencia de nuevo a cuando hablamos de la etiología, ¿no?, de que a veces no está esta capacidad de autorregulación activada. Y cuando esto sucede en situaciones en las que necesitan permanecer sentados, digamos que hay un contexto no más limitado en ese sentido, se levantan, corretean. Entonces, esto es algo que suele ser muy visual en estos niños, que cuando en situaciones que no son apropiadas, pues no pueden estar quietos. También esta incapacidad a veces de jugar, ¿no?, tranquilamente en actividades recreativas junto con otros niños y a veces pues lo que esto les acarrea, ya que a veces los otros niños no pueden seguir su ritmo, les puede costar seguir las instrucciones, la cooperación junto con los demás compañeros. Y bueno, esta es otra frase también muy recurrente, ¿no? Parece que le impulsa un motor, ¿no? Parece que lleva un motor dentro, no para, ¿no? Parece que está siempre ocupado haciendo cosas. Y esto también se ve reflejado pues, a la hora de hablar, ¿no? A veces hablan de forma excesiva, rápida, y muchos profesores también nos dicen, es que estoy preguntando algo en clase y ya para cuando he empezado la pregunta él ya ha levantado la mano, ha respondido y a veces me puede llegar a interrumpir, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas a tener en cuenta respecto a la impulsividad que pueden reflejar estos niños y niñas. Respecto a los otros criterios que deben cumplir, estos síntomas que hemos nombrado acerca de la inatención y la impulsividad, eso como os recuerdo, decía antes, puede ser de presentación combinada o predominante en falta de atención o predominante en hiperactividad, deben darse antes de los 12 años.
y también deben estar presentes en 2 o más contextos, ¿no? No solo sirve que esto suceda en el ámbito académico, tiene que verse reflejado en el ámbito social, en el ámbito familiar, porque quizás si no eso podría ser otro diagnóstico, no un TDAH. Los síntomas interfieren en el funcionamiento social y académico. No son síntomas leves, sino que hay una interferencia. Y bueno, no se producen durante el curso de un trastorno psicótico o incluso otro trastorno mental. Y antes de ir con el diagnóstico diferencial, me parecía importante que nos detuviésemos un poco en lo que respecta a las historias, ¿no?, que nos cuentan la sintomatología de estos niños y estas niñas, ¿no? Yo os invitaba, antes de empezar con el diagnóstico, de aportar una mirada integrativa. Y aquí, bueno, he citado a Richard Erskine, creador de la psicoterapia integrativa, en la que él enfatiza en que toda conducta humana tiene un significado en algún contexto. Entonces, que va a ser de vital importancia que nos paremos a escuchar, ¿no?, la historia que nos cuenta ese síntoma, qué función cumple, antes de enfocar un cambio conductual, pues conocer qué está sucediendo, explorarlo, indagar qué función psicológica cumple, para así, bueno, poder hacer un diagnóstico más ajustado a la realidad y un tratamiento más eficaz. Y ahora sí, vamos a ir al diagnóstico diferencial. Hay sobre todo cuatro trastornos con los que hay más facilidad de confundirnos. El trastorno de conducta, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de aprendizaje y los trastornos del neurodesarrollo. El que más confusión suele acarrear suele ser el trastorno de conducta. Antes hablábamos de la impulsividad a la hora de diagnosticar, ¿no?, el TDAH como un criterio, y bueno, sí que eso lo pueden llegar a tener en común, ¿no?, junto con los... Uy, perdón, que he movido la diapositiva. Junto con los trastornos de conducta, ¿no? A veces estos niños, ¿no?, ante el esfuerzo mental que les cuesta hacer una tarea, pues pueden mostrar oposición, también la impulsividad, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí hay una diferencia que radica en que la hostilidad no es tan grande y que no hay problemas de atención. Y esto es, bueno, sobre todo enfatizar esto. No hay estos problemas de inatención en el trastorno de conducta que tienen los niños y niñas que padecen el TDAH. Y luego, desgraciadamente, también un factor que suele estar muy asociado al trastorno de conducta, pues suele ser la situación socioeconómica y familiar desfavorecedora. Entonces, recordar eso, que en el TDAH hay la aversión por el esfuerzo mental que requiere, ¿no?, esa atención, y por otro lado también la impulsividad. Pero sí que es un trastorno que puede llegar a presentarse, como podéis observar, la comorbilidad es alta, hasta un 40%. Entonces, sí que es importante tener en cuenta estas pequeñas diferencias. Respecto al segundo trastorno con el que más confusión puede haber, y de hecho también es el segundo con mayor comorbilidad, son los trastornos del estado de ánimo. Como bien sabéis, en los trastornos del estado de ánimo hay estos sentimientos de incapacidad, de tristeza, baja autoestima, y se ven reflejados en los distintos ámbitos, ¿no?, en la familia, en el ámbito escolar, en el ámbito social. Y bueno, esto también puede llegar a darse en el TDAH como consecuencia de que por la impulsividad que estos niños tienen,
a veces, claro, hay una gran dificultad a la hora de comportarse, ¿no? Y claro, esto pues les trae no ser comprendidos, no integrarse quizás como los otros compañeros, y aparte de esto también el integrar conocimientos, ¿no? Por esta inatención que hemos mencionado. Como os decía, pues esto les dificulta mucho a la hora de ser aceptados por otros niños. Como criterios importantes que nos pueden ayudar para diferenciar los trastornos del estado de ánimo y el TDAH, tenemos primero la edad de inicio, que suele ser anterior en el TDAH comienza antes. En los pródromos también, el TDAH plantea, ¿no?, que hay una dificultad emocional, la sintomatología puede llegar a existir, pero no presenta tanta alteración como en un trastorno del estado de ánimo. De hecho, cuando se dan de forma conjunta, sí que recomiendan poner el énfasis primero en tratar el trastorno del estado de ánimo y después el TDAH. La evolución del TDAH es crónica y no es cíclica, a veces como puede llegar a suceder con los trastornos del estado de ánimo. El humor en el TDAH, como decíamos, a consecuencia de la impulsividad, de la inatención, puede haber una baja autoestima por no ser quizás aceptados por los compañeros, decaimiento, pero sí que hay menor irritabilidad que por ejemplo, en los niños y niñas con trastornos del estado del ánimo. Así que esto es algo que suele ser muy característico en niños, la irritabilidad. Como os decía antes, es el segundo grupo de trastornos, ¿no?, con mayor comorbilidad, del 30%, junto con el TDAH. Y el tercero, con mayor comorbilidad, sería el trastorno específico del aprendizaje. El TDAH antes hemos mencionado que a veces puede llegar a tener esta dificultad para integrar conocimientos, ¿no?, por no poder autorregularse, por no poder organizar, llevar a cabo estas metas, y esto puede generar mucha frustración, falta de interés, que puede darse en los niños y niñas que padecen pues, un trastorno específico del aprendizaje. Pero la diferencia es que esta inatención que a veces ellos pueden tener en lo académico no se da fuera de lo académico. Y en el TDAH esta alteración está en todos los ámbitos, en el familiar, en el social, en el académico, ¿vale? Aquí el énfasis tendríamos que hacerlo en que esa inatención existe fuera de lo académico. Y por último, los trastornos del neurodesarrollo. Sí que antes nombrábamos, ¿no?, que son niños que a veces parece que tienen un motor dentro, ¿no?, que hay una actividad motora muy, muy elevada, y bueno, eso a veces puede llegar a llevar a confusión con pensar que quizás puede ser algo relacionado con un trastorno del neurodesarrollo. Pero la diferencia sería en que esta actividad motora no es estereotipada, no es repetitiva, y como suele suceder, ¿no?, en los trastornos del neurodesarrollo, que quizás, bueno, si habéis visto, suele ser como, ¿no?, esos gestos repetidos, esas estereotipias que por ejemplo hay en el autismo, en la Tourette, ¿vale? Entonces esta actividad motora elevada es generalizada. Y bueno, a veces se puede representar, como decíamos, ¿no?, en forma de juguetear con las manos, con los pies, con no parar quietos y mantenerse ocupados. Y como antes os comentaba, me parecía de vital importancia el enfocar el final de la charla en la evaluación, ya que es lo que nos va a permitir hacer un buen diagnóstico y sobre todo un buen tratamiento. Entonces, la evaluación debe ser multidisciplinar, es un síndrome complejo y los profesionales tenemos que trabajar en red.
Entonces, lo primero que debemos hacer es una evaluación médica, es decir, descartar que haya una patología más grave. Y una vez esto se haya descartado, pues podemos comenzar con la evaluación. Sí que es cierto que hoy en día no contamos con un instrumento que determine la existencia o no de un TDAH y el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Entonces, podemos focalizarlo en una batería de pruebas. Lo más importante va a ser desde el principio hacer una entrevista clínica a fondo en la que hablemos con los padres, con la escuela y de ahí pues elaborar una historia clínica en la que aparezca ¿no? la historia familiar, escolar y también la médica. Y algo que yo os invitaría también a que no perdieseis de vista es pues, qué áreas de funcionamiento son satisfactorias en este niño o en esta niña, dónde se desarrolla bien, dónde se mueve bien, porque muchas veces no focalizamos en lo negativo y quizás lo positivo, ¿no? En lo que él se maneja o ya se maneja, nos va a dar mucha información a la hora de poder hacer un buen diagnóstico. La entrevista, bueno, ahí he puesto un par de ejemplos, pueden ser entrevistas que también más estructuradas, ¿no? Como el CBCL, el TRF. Otra parte importante va a ser la observación. Cuando nosotros realicemos la evaluación en consulta, pues observar, ¿no? Esos criterios que antes mencionábamos. Cómo se mueve, cómo atiende las instrucciones, cuando establecemos el contacto visual, cómo gestiona él, ¿no? esa atención y también en el juego, jugando con ellos. También hay escalas para padres y profesores. Bueno, entre paréntesis os he ido poniendo un poquito los tests, las escalas que pueden ser útiles. No me voy a detener a mencionarlas, pero las tenéis ahí si os interesa. También la parte de la evaluación psicopedagógica. Antes decíamos que a veces es fácil confundirlo con un trastorno del aprendizaje específico. Entonces, a veces va a ser pues determinante el hacer este tipo de pruebas específicas para descartar esto. También tests de inteligencia y una evaluación neuropsicológica del control inhibitorio, de la memoria de trabajo. Antes nombrábamos la atención sostenida. Estas son pruebas en las que se refleja muy bien planificación, la flexibilidad, la atención. Luego, por último, también una evaluación desde el punto de vista psicomotor, del tono, el equilibrio, la coordinación, la construcción y la estructuración espaciotemporal. Sí que es verdad que yo personalmente recomiendo que, bueno, que estos niños, si pueden ir a psicomotricidad, que se suele notar mucho cambio. O sea, a la hora de gestionar, ¿no? Como ese exceso de, a veces, ¿no? de energía, de darle salida, incluso en la motricidad fina, ¿no? Sí que suele haber una mejora. Y bueno, detenerme aquí y deciros que es un síndrome complejo, con muchas repercusiones, ¿no? a nivel individual en el niño o la niña, y que por eso tenemos esta responsabilidad de abordarlo como una totalidad y bueno, que tenemos esa responsabilidad como profesionales. Y os voy a dejar por aquí las referencias por si a alguien le interesase. Y voy a dar paso ya a mi compañero. Primero a Lucía. Muchas gracias. Lo siento, que me ha dado la tos. No te preocupes, no te preocupes. Muchas gracias por tu exposición, ha sido súper interesante. Vamos a esperar un poquito para hacer las preguntas, que las haremos cuando termine la exposición Jesús, y a partir de ahí ya abrimos micros también para el resto y que os puedan preguntar lo que quieran. Así que nada, vamos a comenzar con Jesús.
Bueno, Jesús es psiquiatra adjunto de la Red de Salud Mental de Álava en Osakidecha y jefe de servicio de psiquiatría infanto-juvenil en la red de Osakidecha. Es especialista universitario en psiquiatría forense y antes de comenzar la charla estábamos hablando y me decía, di que soy psiquiatra del PAIME. Bueno, es psiquiatra del PAIME. El PAIME es un programa del Colegio de Médicos, ¿no? Que es de atención al médico enfermo. Es un programa que está muy bien porque es verdad que guarda la confidencialidad de la identidad del médico, ya que muchas veces que los médicos acudan a psicoterapia es complicado. Y nada, aquí Jesús es psiquiatra, así que también si de eso le queréis hacer preguntas, seguro que está encantado de responder. Jesús, ¿estás silenciado? Que te he silenciado antes. No sé si podrías... Sí, aquí estoy. Ahí está, Bien. vale. Y voy a compartir mi charla para que la podáis ver. Bueno, en principio quiero felicitar a mi compañera por su exposición. La verdad es que necesitamos en la red de salud mental de Osakidecha hoy en día psicólogos y sería una buena opción que viniera porque está claro que, bueno, está claro, para la redundancia, que tiene claro lo que es un TDAH y, bueno, y cómo hay que actuar con él a nivel infanto-juvenil. Y a veces eso hasta ahora, incluso hoy en día, todavía sigue la polarización que luego comentaré en el modelo TDAH entre los que creen y no creen, y sobre todo en esta comunidad autónoma en determinadas zonas, pues bueno, pues es importante que poco a poco tengamos todos una visión más eclíptica y entendamos que el TDAH existe, no como nos dicen los laboratorios o nos dicen las modas, pero existe y es un constructo que está bien definido y que hay que atenderlo. Entonces, bueno, yo os voy a poner la charla por aquí. Espero no ser un chapas, habitualmente me gusta mucho hablar, no sé, espero daros información que intentaré centrarme un poco en lo que es el modelo del TDAH del adulto, pero también siempre en este sentido, pues quiero aclarar unas cosas, porque para mí son importantes. Bueno, aquí está mi nombre y lo que soy hoy en día, que es el jefe de salud mental infanto-juvenil en Álava. Puesto que también está un poco, si alguien quiere acceder a él, como como tenemos esta sobre demanda en todo el sistema de la psiquiatría en general, de la salud mental, pero sobre todo en la psiquiatría, pues es un puesto hoy en día que tiene mucha sobrecarga. Entonces, si a alguien le interesa, que sepa que seguro que le cogen. Bueno, un poco el TDAH como tal es un constructo que como he dicho antes, que existe, es un constructo clínico y el TDAH inicialmente no, tenemos que verlo como un gran síndrome y un gran síntoma. Un gran síndrome y un gran síntoma como si fuera la fiebre. Y detrás de esa fiebre pues hay toda una serie de razones que lo pueden provocar. A veces nos encontramos con un mensaje en el cual hay gente que intenta explicar a través del TDAH todo lo demás que ocurre y muchas veces el TDAH, como digo aquí, suceden simultáneamente a trastornos comórbidos que suelen ser habitualmente el origen de todo, aunque el TDAH esté ahí presente como un gran síntoma más. Los síntomas nucleares serían la hiperactividad, la impulsividad y la falta de concentración, y esto es ahí donde tenemos, digamos, un poco que poner nuestro punto inicial, aunque luego se produce una fenomenología alrededor que, dependiendo cada caso, porque cada individuo, sea niño o sea adulto, pues tiene unas características diferentes. El TDAH es un trastorno crónico y es importante, antes cuando veíamos a los niños con TDAH, hubo una época en la cual era evidente que había un infradiagnóstico del modelo TDAH por las causas que todos conocemos. Hoy en día no es el caso. Hoy en día intentamos buscar un poco el equilibrio. Los datos dicen que la prevalencia sería de un 3 a un 7, más cerca de un 3. Lo que pasa es que las modas nos llevaron a pensar que había un 10%. Yo creo que hoy en día en niños hay un supradiagnóstico, sigue habiendo un supradiagnóstico y nosotros un poco intentamos centrar las cosas, pero es evidente que siendo un trastorno crónico, no siempre, pero en ocasiones, probablemente en la mitad de los casos, se traslada a la época adulta. No tiene por qué ser eso una manifestación de enfermedad, pero sí una manifestación de dificultad y sobre todo dificultad a nivel ejecutivo, porque es donde más se va a ver ese trastorno en la persona adulta.
Pero también es evidente que si hacemos un abordaje de ese TDAH del adulto, pues vamos a mejorar la calidad de la persona, porque a la persona que tiene fenomenología TDAH intensa en la época adulta le ocurren muchas cosas y esas cosas tienen que ver con su disfuncionalidad ejecutiva. Hoy en día, bueno, durante mucho tiempo esta representación que hay aquí pues se puso pues, porque era importante demostrar que el TDAH existía. Y creo que hoy en día el TDAH existe y eso es algo que hay, que la evidencia científica lo dice, y no, bueno, pues no tenemos por qué discutir que eso es así. Pero sí que es verdad que tenemos que dejar una serie de cosas claras que tienen que ver un poco con que lo que he dicho antes, se dispone de una validez hoy en día, hay pruebas diagnósticas con las que podemos asociar el modelo TDAH, existen alternativas terapéuticas, pero todavía pues, hay cosas que no están tan claras, aunque creo que cada día más lo están, y también en el TDAH del adulto, en el Vall d'Hebron, el grupo del Vall d'Hebron, yo creo que, bueno, pues es su jefe de servicio, pues hace poco estuve leyendo su tesis doctoral y ya en el 2010 o en el 2009, cuando la hizo, pues estaba claro que todo lo que tiene que ver con el diagnóstico y las alternativas terapéuticas, tanto el TDAH del menor como el TDAH del adulto, pues creo que ya quedaban muy bien definidas. También un poco hay otra cosa que es importante. La gente yo que trabajo con niños habitualmente y por estar con adultos, pero sobre todo con niños, me encuentro con ese mantra que mucha gente defiende sobre el efecto negativo de los fármacos que se utilizan en el tratamiento del TDAH. Es evidente que son fármacos con unas características, pero también es cierto que las personas que los implementan son gente preparada y sabe con lo que digamos, lo que están manejando y qué cosas tiene, porque cumplimos los protocolos. Y la evidencia científica, porque ya han pasado muchos años, nos sigue diciendo que no hay efectos negativos de las medicaciones. Pero no hablamos de las medicaciones que tienen que ver con el TDAH, de medicaciones antipsicóticas que ponemos dentro del espectro autista, en este caso en niños. Es decir, hay, digamos, la farmacopea que se pueda utilizar hoy en día no tiene por qué tener a día de hoy un efecto negativo sobre los menores, porque cuando ves a adultos ves lo contrario, aquellos que no han sido tratados, que no han tenido la oportunidad de tomar medicaciones que realmente pues, presentan patologías que son una consecuencia del modelo TDAH o que acompañan al modelo TDAH. O sea, es una cosa que tiene que quedar clara, porque todavía parece ser que hay gente que siempre que tiene este discurso y que se lo cree. Y parece que han renunciado a lo que es un poco ser médico. Está claro que cuando trabajamos en la medicina tenemos que utilizar psicofármacos que algunos de ellos, por desgracia, puede ocurrir que no tengamos la verdad absoluta. Pero está claro que ayudan. Y en el caso del modelo TDAH, toda la farmacología que va asociada y los nuevos psicofármacos que han aparecido, que luego os contaré, como la guanfacina y la lisdesanfetamina, que se utilizan también en adultos, son fármacos que son muy rentables, pero muy rentables. Bien, entonces un poco esa es una parte que sí me gustaría dejarla clara. Porque si no al final entramos en el modelo en el modelo más psicológico del TDAH, cuando realmente esa discusión entre ambos modelos no debiera existir. Porque tenemos que tener una visión más ecléptica, en la cual los dos modelos nos ayudan a dar una buena respuesta a los menores. Nos deben ayudar los dos modelos, porque el mejor modelo para los menores y a los adultos, porque el mejor modelo para atender el TDAH es un modelo en el que participen, digamos, multidisciplinar, donde participen psiquiatras, psicólogos y como tantas otras veces hoy en día el más importante en los centros de salud mental, que es el trabajador social y la enfermera, que son los que a fin de cuentas muchas veces nos dan respuesta a muchas cosas que de otra manera no podríamos hacerlo. En el punto de vista de la epidemiología, lo que he dicho antes, el TDAH es un trastorno crónico, aparece en menores y se traslada a los adultos. Pero ¿qué ocurre? Que no hay una correlación entre la incidencia que encontramos en menores y la que encontramos en adultos. En adultos, desde mi punto de vista, hay un infradiagnóstico. Hay un infradiagnóstico por diferentes razones que os iré explicando.
Aquí lo digo un poco que entre el 50 y el 60% de los niños con TDAH esa alteración llegará a la edad adulta. E insisto, no tiene por qué ser una alteración que genere o que precise una atención farmacológica, pero sí un conocimiento de esa dificultad, porque no solo el abordaje farmacológico es la única alternativa, también puede haber otras alternativas, pero es bueno que haya una conciencia de que esa dificultad que tenía uno cuando era menor se sigue manteniendo en la edad adulta. Y hay situaciones que pueden estar ocurriendo por esa dificultad a nivel ejecutivo. ¿Qué ocurre en los diagnósticos hoy en día en las personas adultas? Que muchas veces los vamos a hacer un poco a través de lo que dice el paciente. En cambio, en los niños tenemos, cuando llega un niño a la unidad de psiquiatría infantil, por ejemplo, nosotros habitualmente pedimos informes a los colegios, hemos hecho todas las valoraciones, pedimos valoraciones psicopedagógicas, porque creo que es importante. Es decir, al final no somos nosotros nosotros no somos los primeros. Creo que el sistema pedagógico o psicopedagógico debe dar respuesta a esas cosas antes de llegar a nosotros. O sea, es decir, nosotros, siendo importantes, porque al final tenemos el diagnóstico, lo que intentamos hoy en día es recabar la mayor información posible a nivel social, a nivel familiar, a nivel educativo. Si puede ser pues, una prueba que hoy en día cada vez más nos está diciendo, dando muchísima información en el modelo TDAH, que son los test de inteligencia, que nos da una información alucinante, porque al fin de cuentas es donde más hoy en día más rentable nos supone para poder, digamos, un poco poder llegar a esos casos, que hay muchísimos que no están claros, y que el test de inteligencia te permite pues, llegar a poder valorar un poco hasta dónde llega esa fenomenología TDAH, porque uno puede tener síntomas TDAH y no ser un TDAH. Bien, un poco dentro de las causas, ya hemos hablado antes un poco sobre la etiología del trastorno del TDAH, bueno, donde participa, bueno, pues aquí pongo los genes, donde participa un neurotransmisor fundamentalmente que es la dopamina y donde van los tratamientos hoy en día dirigidos, donde hay una serie de factores, digamos, que es donde se combina la parte más genética y la parte más ambiental. Y, por ejemplo, la parte genética es muy importante, pero también es cierto, por ejemplo, que asociado a prematuridad el modelo TDAH está más presente, que niños con modelos de apego, niños que han venido de fuera, la sintomatología TDAH aparece. Entonces, digamos un poco, está claro que es un tema genético, pero también participan otro tipo de factores que tienen tanta o más importancia, los factores ambientales, familiares, madurativos, y también, bueno, pues lo que tenga que ver con las disfuncionalidades familiares que puedan ocurrir. Y todas esas tragedias que hoy en día vemos, hasta ahora, gracias a Dios, nosotros no hemos vivido lo de las metralletas, pero sí hemos vivido otras cosas tan malas o peores y que, bueno, y que hacen daño. Y el daño en el menor, pues al final es un factor también que favorece la aparición del TDAH. Vamos a buscar por aquí. Bien, es importante, bueno, lo que hablamos un poco del tema de un problema en la autogestión del cerebro, pero cómo ese problema de autogestión del cerebro, en muchas ocasiones, en la época adulta, se va a manifestar de una forma diferente, sobre todo un poco a nivel de la autogestión. Otra serie de síntomas que son más frecuentes en la época infanto-juvenil, en el caso de las personas adultas, van más centradas pues, a la impaciencia, a los olvidos, a la desorganización, al mal manejo del tiempo, a los cambios de humor, de tal forma, digamos, un poco que vemos una persona que genera una disfuncionalidad en cómo gestiona su vida en general, unos de una manera, otros de la otra. Y bueno, pues aquí hablo un poco de las funciones ejecutivas y cómo están alteradas de forma manifiesta pues, en la época adulta. Vamos aquí a no daros más. Vale. De tal forma que no es tan infrecuente encontrarnos a una persona que tiene dificultades del modelo TDAH a nivel nuclear, pero que queden digamos, cubiertas o difuminadas por otra serie de síntomas que siguen formando parte del modelo TDAH y que nosotros etiquetamos a ámbitos de tipo caracterial. Pues el mal carácter, los defectos de personalidad, la falta de moral, y que muchas veces uno puede ser un antisocial de libro y ser un TDAH.
Y eso es algo que está ahí presente. Y tenemos que aceptar que al antisocial toxicómano, pues a veces esa sintomatología TDAH hace que, bueno, esa estructura disarmónica, pues al final también un poco esté potenciada por el trastorno. Y de tal manera que no nos hemos encontrado con mucha gente a la cual hemos tratado de sus síntomas TDAH. Es evidente que sigue siendo un antisocial, que está en la cárcel, pero que su vida es un poco mejor. Y ahí está la parte de lo que es un poco la sintomatología TDAH trasladada a la edad adulta. Bueno, aquí hablo un poco, hago una recolección de qué cosas pueden pasar en estas personas adultas con síntomas TDAH o con un trastorno TDAH que puede no haber sido diagnosticado o que en su momento fue diagnosticado. Y como tantas veces ocurre, porque nos encontramos que hoy en día prácticamente casi todos los niños con dificultades presuntamente TDAH son valorados. Pero ¿qué ocurre? Que también una gran cantidad de ellos en la edad adolescente o adulto adolescente, abandonan los tratamientos. O abandonan los tratamientos o los tratamientos entendidos no solo como tratamientos dirigidos a la utilización de psicofármacos, sino como tratamientos dirigidos a terapias de apoyo que pueden ser muy rentables. Entonces nos encontramos con que, bien porque en su momento ya es más difícil, no hayan sido diagnosticados, o bien porque haya habido un periodo de transición donde esto se ha estado negando, pues te encuentras de repente. Yo ayer vi a alguien que con 23 años, pues bueno, pues tenía todos estos síntomas: bajo rendimiento académico, dificultades laborales, problemas de pareja y de manejo diario, relaciones sexuales. Me estuvo contando que ese día pues había tenido relaciones sexuales con 4 mujeres. Digo, madre mía, qué barbaridad. Había tenido problemas delictivos, antisociales, había tenido un problema con los automóviles, así era. Está claro que hay riesgo de accidentes, cabreos con su familia, con sus parejas, problemas adictivos, que si la cocaína, entonces un poco al final te encuentras, y ese es un TDAH diagnosticado por mí cuando era joven, que abandonó el tratamiento y que ahora con 23 años ha vuelto, y hemos vuelto un poco a las mismas, a que él pueda, digamos, un poco, porque él sí tiene conciencia de que es un TDAH, porque, bueno, pues el ejemplo que ha ido siguiendo a lo largo del tiempo, pues es evidente. Pero hoy en día, después de unos cuantos años, vuelve otra vez y se le propone la medicación, en este caso, y se le propone la terapia. Se le proponen 2 tipos de fármacos, porque realmente es un descontrolado de 1000 demonios, pero sobre todo lo que más le aconsejo es que haga una terapia, porque creo que eso le puede ayudar un poco a encontrar un proceso diferente en su desarrollo. Aunque tuviera 23 años, pues había hecho 4 veces segundo de bachiller, cosa que, bueno, y ahora, bueno, pues había optado por algo que le gustaba y de nuevo otra vez pues lo había abandonado y estábamos un poco pues en el círculo de siempre. Y es evidente que ese chaval, ese hombre joven, pues tiene un TDAH y probablemente tiene un trastorno límite de personalidad. En cuanto al diagnóstico, lo que os he dicho antes, creo que el TDAH del adulto es un cuadro clínico infradiagnosticado, no tanto como dicen los grandes especialistas del TDAH, porque al final, como tantas otras veces, cuando uno se dedica al estudio de determinada patología, pues de repente parece ser que ve a todos iguales, todos acaban siendo. Siempre digo que yo me formé en un hospital, el Hospital Santiago Apóstol de Vitoria, que entre el año 90 y el 2005 pues prácticamente fue un hospital centrado en el diagnóstico del trastorno bipolar, de tal manera que en Álava es conocido que el trastorno bipolar llegó a tener una prevalencia del 10%, hoy en día ya no tiene el 1, quizá tenga el 1,5, pero bueno, ahí estaba influenciado un poco por las necesidades que tenía bueno, pues el centro en la investigación y por el sesgo que eso nos generaba a todos los que estábamos allí. De la misma manera, entonces un poco el TDAH creo que está infradiagnosticado, creo que es un cuadro clínico que existe y nos encontramos en adultos, pues bueno, lo que pongo aquí, que hay, viene a través de compensaciones de los déficits, que a veces otras comorbilidades que están presentes camuflan la existencia de un posible TDAH, o bien porque hay un cambio en los síntomas, y está claro que los síntomas en la época infantil, infanto-juvenil, son mucho más provenientes, mucho más abigarrados, y en la época adulta, pues habitualmente
están más centrados a nivel ejecutivo. Y luego, bueno, pues aquí hablamos un poco de qué cosas son las más frecuentes y las cuales tenemos que tener en cuenta un posible TDAH. La presencia de despistes y olvidos. Despidos ya creo que es una cosa que está tan metida en el sistema que, bueno, que podemos también meterlo aquí como una característica TDAH. Bueno, lo que decía antes, alteraciones del humor, dificultades para organizarse, despistes y olvidos, que son cosas que nosotros en la consulta tenemos que preguntar, o que cuando en nuestros trabajos, bien a nivel social o a nivel educativo, pues veamos personas con estas dificultades, pues podemos un poco hacerles ver que puede ser necesario una valoración de la existencia de un posible TDAH. Aquí está un poco la clasificación. La clasificación de adultos va a ser la misma que la que se utiliza para niños y adolescentes, de tal forma que, bueno, pues el sistema, según sea la CIE-10 o sea el DSM-5, va a cambiar un poco. Y sí es importante que los que trabajamos en todo esto, pues informemos. Yo creo que el DSM-5 es un sistema de clasificación muy bueno. Está claro que tiene un origen americano, pero también es verdad que la CIE es un sistema de clasificación muy funcional y que tenemos que tener en cuenta que hoy en día Osakidecha trabaja con la CIE. Todas las clasificaciones que hacemos en Osakidecha las hacemos con la CIE. Y lo mismo pasa a nivel con el tema del autismo o con otro tipo, o con el tema de los trastornos antisociales, los TNDs. Y eso sí es importante, porque, bueno, pues Osakidecha creo que por ahora no va a cambiar, y sí es importante, bueno, que eso se tenga en cuenta, que se pueda un poco explicar en un momento determinado, no solo la visión del DSM-5, sino también la visión de la CIE-10. Porque probablemente para algunas cosas la CIE-10 es más funcional, no es tan categórica y, bueno, y da pie a más cosas. Pero bueno, eso suele pasar porque te tienes quejas de, bueno, pero ayer tuve una persona que me decía que su niñita de 29 meses, que por qué no la había diagnosticado de TEA. Y le digo, bueno, pues si la primera cosa es porque la CIE-10 es la que tenemos en Osakidecha y tiene un diagnóstico de TGD. También habrá que darle un poquito de tiempo a ver dónde se van situando las cosas. Quiero decir, y esto también un poco es bueno que la gente, pues bueno, pues sepa cómo funcionamos a nivel público. Y vamos a seguir funcionando en Euskadi a nivel público con la CIE-10 o con la nueva, porque, bueno, había otros sitios donde estaban con una CIE menor. Y es algo que está ahí presente y también un poco pues que lo sepamos. Entonces nos encontramos en una situación en el TDAH del adulto donde es una fenomenología, es un trastorno que existe, que en muchas ocasiones está infradiagnosticado y que es importante darle su valor. Bien, pero ¿qué ocurre? Que como tantas otras veces la psiquiatría de adultos todavía el concepto TDAH le está costando adaptarlo con otro tipo de patologías que hemos tenido hasta ahora. Es evidente que hay una comorbilidad, pero también hay que tener en cuenta, bueno, pues que en muchas ocasiones el diagnóstico de TDAH colisiona con los trastornos de personalidad, colisiona con los diagnósticos de trastornos afectivos, depresivos, bipolares, colisiona con las toxicomanías. Y sí que es cierto en este caso que siendo nuestro primer diagnóstico, un diagnóstico de ese tipo, tengamos en cuenta la posibilidad de que un TDAH existe. Y para eso tenemos que hacer un análisis completo de la historia, teniendo en cuenta factores que tienen que ver, siendo el TDAH un trastorno crónico, tenemos que verlo de una manera más compleja. Tenemos que intentar, al hacer el diagnóstico, la posibilidad, ir a la narrativa vital de ese paciente, a su historia desde que era niño. A lo mejor no ha sido diagnosticado, pero nosotros podemos un poco buscar síntomas que nos puedan, bueno, pues un poco hacer ver que probablemente estamos ante un TDAH. No solo en la narrativa vital de cómo es él, sino en la narrativa vital de cómo eran en su familia. Digamos un poco intentando buscar datos que nos puedan un poco hacer ver que siendo adulto esos síntomas tienen una correlación con un probable TDAH cuando era menor.
tanto a nivel de la narrativa como a nivel de las funciones ejecutivas o de los propios síntomas nucleares de los que antes hemos hablado. Pero sí que es verdad que entendiendo que a veces vemos a personas con otro tipo de trastornos, pues por ejemplo, ayer vi por la tarde una persona con un trastorno límite, pero en su historia había muchos marcadores de modelo TDAH. Entonces, sí es un trastorno límite, pero hay otra fenomenología que está ahí presente y que en un momento determinado el abordaje de esa fenomenología puede hacer que el trastorno global pues vaya mejor. Y por eso pues, tenemos, entonces, ¿qué ocurre? Pues que es muy frecuente hoy en día que hay una comorbilidad TDAH dentro del modelo del trastorno límite. Igual que es muy frecuente que en las estructuras inestables en adolescentes haya modelos de disforia de género. Porque eso lo estamos viendo de una forma habitual. Por eso es importante cuando dar pie a poder valorar que una persona, un adulto, a través de ciertos síntomas, podemos estar ante un TDAH y hacer una exploración global de toda su historia buscando esa historia TDAH. Y muchas veces la vamos a poder encontrar. Pero también la podemos encontrar, y eso no tiene por qué ser ya ponernos en un abordaje del TDAH intenso planteando un tratamiento, no, es una información adicional que nos puede hacer entender las cosas, que en ocasiones nos puede dar una visión complementaria y que, bueno, y que en un momento determinado, pues si eso vemos que es en esos momentos lo más importante, pues podemos iniciar un tratamiento más intensivo. Bien, aquí he hablado, bien, el tema de la comorbilidad, lo que he dicho antes. Muchas veces el TDAH es un trastorno, una comorbilidad altísima, el 70%. Incluso algunos que se dedican a hacer diagnósticos de comorbilidades de forma habitual, porque bueno, cuando hacen un diagnóstico parece que salen 4 o 5, pues en un 40% a veces es más de 1. Y eso al final es algo que lo tenemos que tener en cuenta. También que probablemente hay un perfil TDAH muy manifiesto asociado a pacientes varones con CIs bajos, CIs límites, con 80 de CIs, con un escaso nivel educativo y cultural y con antecedentes psiquiátricos familiares. Ahí hay un caldo de cultivo donde podemos ver personas con una fenomenología TDAH. Y si esas personas tienen asociadas dificultades clínicas, tenemos que tenerlo en cuenta e intentar ayudarles. Y a veces en esos momentos el tratar el modelo TDAH, tratar el trastorno de atención de hiperactividad o el presunto trastorno de atención por hiperactividad o el presunto trastorno hipercinético, me da igual, al final puede dar una mejora en calidad de vida. Puede dar una mejora en calidad de vida. Y nos encontramos, bueno, pues con una persona de este tipo, con una comorbilidad a nivel adictivo, pues con un enolismo, con un consumo de cocaína, de THC, con conductas disruptivas, que al final, bueno, pues el tratamiento del TDAH puede ser de repente lo fundamental en una mejor evolución. Aquí hablo un poco de las comorbilidades que pueden encontrar y algunas que no he puesto. Aquí hablamos un poco de forma combinada entre lo que es el niño y lo que es el adulto. Pero es manifiesto que en la edad adulta las comorbilidades más presentes tienen que ver con el abuso de sustancias, con los trastornos de personalidad, límite y antisocial, tiene que ver con los trastornos de ansiedad y con los trastornos afectivos. Es decir, al final te puedes encontrar pacientes con diagnósticos muy bien puestos, a los cuales un diagnóstico adicional o una evaluación adicional de la fenomenología TDAH le puede ayudar a mejorar su calidad de vida. Aunque el trastorno nuclear sea el trastorno de personalidad, porque muchas veces eso no es que sea el TDAH lo que le provoca el trastorno de personalidad, no, son dos cosas coetáneas y probablemente coetáneas que coinciden en el tiempo y que han ido evolucionando y que para mejorar pues tienes que tratar las dos cosas. Ahora, siempre hay que huir de aquel que te diga que el TDAH es el que le ha generado todo lo demás, porque es evidente que solo tiene gafas naranjas, las del TDAH. Yo creo que aquí tenemos que ir a un modelo más global y más ecléptico en el cual al final pues aceptemos que un disocial pues puede tener un TDAH, pero que bueno, un disocial, un antisocial, pero que es un antisocial. Pero los síntomas TDAH van asociados porque es un problema ejecutivo y hay que darle una respuesta que le permita mejorar su calidad de vida. Siempre va a ser un crápula, pero por lo menos si la vida está más tranquila y no hace daño y hace menos daño a los demás, oye, pues mira,
o por lo menos cuando está en la cárcel metido, no se está rajando continuamente. Pues ya es una cosa que le puede, que le va a dar una mejora en la calidad de vida. Bueno, la implementación, pues siempre intento un poco aquí dividir un poco, porque creo que los 4 puntos son importantes. Es decir, hay gente que solo está con el modelo TDAH, se centra en el tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico es muy rentable, pero hay que saber darlo. Y hay que, digamos, un poco, pues bueno, pues tener una visión ecléptica. Pero también son importantes las herramientas psicoterapéuticas, que bueno, las herramientas que se puedan dar a través de una buena psicoterapia, el que haya una red de apoyo y el que se trabaje de temas más psicoeducativos en el ámbito del adulto. Ahora, la medicación, sí, pero todo lo demás también. Porque está demostrado, y eso está demostrado en cualquier trastorno psiquiátrico, que la intervención combinada es lo más rentable. Y eso, bueno, habrá gente que dirá que siempre, bueno, también es verdad que luego cada uno, hay personas que solo viven con la pastilla y si les preguntas algo se desconciertan. Otros, en cambio, pues tienes que estar, ofreciéndoselo sabiendo que probablemente eso le va a dar una mejora en la calidad de vida. Pues bueno, cada uno un poco va, pero sí que es cierto que lo farmacológico no es tóxico, los fármacos y el trastorno del TDAH no son tóxicos, pero no son la única cosa para poder abordar un modelo TDAH, del adulto o del niño, me da igual. Y luego, como tantas otras cosas, hay algo que se llama la intervención adjuvantibus, a veces, y que es muy típica en medicina. A veces en medicina todas las cosas no las tenemos claras. Nosotros cuando vamos al hospital y vamos con un cuadro grave, febril, y que, bueno, la valoración que te hacen sospecha una neumonía, pero no sabemos qué tipo de neumonía puede tener esa persona. Pero implementamos un tratamiento adecuado al contexto en el cual todo no está suficientemente claro, pero sabemos que ahí, si esperamos unos días más hasta que nos llegue la prueba, probablemente el paciente va a fallecer. Y creo que eso es algo que también un poco a veces tenemos que tener en cuenta. Hay situaciones en las cuales la intervención no tiene que estar tan clara, pero cuando hay un gran problema hay que buscar alternativas y a veces, bueno, pues los psicofármacos están ahí para el TDAH o por los trastornos de conducta grave y hay que utilizarlo. El tratamiento farmacológico del TDAH del adulto es prácticamente igual que el del menor. Es lo mismo. Creo que hoy en día han ido apareciendo nuevas indicaciones de tal manera que hoy en día pues tenemos los estimulantes, los no estimulantes y los otros. Durante mucho tiempo la tamoxetina, que es un no estimulante, era el fármaco de referencia, pero bueno, y es un fármaco de referencia que sobre todo pues en aquellas situaciones que van asociadas a toxicomanías, creo que es un fármaco que tiene que seguir siendo de referencia, aunque eso no quita para que utilicemos los estimulantes. De tal manera que hoy en día el tratamiento es el mismo que en menores. Haces una valoración, de entrada lo más habitual es que pongas un estimulante. En este caso el metilfenidato en todas sus formas, pero evitando la forma antigua del Rubifen, la forma clásica. Esa hoy en día no se debe utilizar porque esa sí que es adictiva y sobre todo genera adicciones en los médicos, que son los que probablemente más veces han tenido que ingresar por adicciones al Rubifen. Pero sí que es cierto que en menores no se debe utilizar. Y también ese fármaco se utiliza en depresión resistente del anciano, se utiliza en los cuadros narcolépticos que se ha utilizado, a veces se puede utilizar, pero de entrada en un modelo TDAH no, porque sí que puede tener probablemente un perfil adictivo o a veces se puede hacer una utilización inadecuada y esa utilización inadecuada estaría, bueno, pues todos sabemos, y si no os lo digo yo, que es un tipo de pastilla que se puede machacar y se puede esnifar. Y entonces es como el speed. Pero sí que es cierto que los demás tienen una tecnología que no es ni adictiva ni va a generar problemas. Y además, si uno, bueno, pues está claro que uno al final, si se las quiere tomar todas de golpe, pues bien, pero las consecuencias tendrán. Pero son fármacos muy seguros, muy seguros. Y luego, bueno, está el metilfenidato y luego está el último, que es el LDX, la lisdexanfetamina, que todavía es una tecnología mejor construida y que probablemente hoy en día es dentro de los estimulantes sería el fármaco de referencia si no fuera por un tema económico.
Bien, en adultos las dosis siempre deben ser algo menores, porque es cierto que en adultos los efectos secundarios están más presentes. De tal manera, eso no quiere decir que haya gente que tome más medicación. De tal manera que con los metilesfenidatos diferentes que hay, las diferentes tecnologías, salvo el que os he dicho antes, salvo el clásico, el Ruifen clásico, el LDX y la tamoxitina, y luego está la llegada de la guanfacina, que es un fármaco sedante que ayuda mucho, sobre todo en terapia combinada, yo creo, pero que en adultos hoy en día no se puede dar porque a partir de los 17 años, si la quieres tomar, la tienes que pagar, porque hasta esa edad tienes una financiación de punto negro, que se llama, del 95% pagas 4 euros o 5, pero si te la quieres comprar de forma independiente, sin que te, bueno, pues porque no quieres que Osakidetza te financie, porque habitualmente ese estaría bien conocerlo porque sería uno de los mejores. Lo habitual es que todo el mundo querramos que nos financie, pues el precio es 120, 130 y encima la indicación en adultos todavía no está, no ha aparecido, pero cuando aparezca será probablemente dentro de los tratamientos para el TDAH el más prescrito y se dará para todo, para el TDAH, para la ansiedad, para la depresión, para la mala leche, para el dolor de cabeza, se dará para todo como pasa con... Y realmente es un fármaco que nos está bueno, pues dando muchísimas alternativas. Aquí os hablo del mecanismo, un poco relacionado ahí con el botón presináptico y todo eso, pero tampoco quiero... Y un poco lo que hablo antes, la intervención multidisciplinar, tanto en menores como en adultos, donde se hagan terapias combinadas, donde participe, pues bueno, pues el tratamiento farmacológico en su caso y una buena intervención psicoterapéutica con lo que, bueno, con lo demanda esta sociedad demanda psicólogos y yo creo que hay muy buenos psicólogos que pueden ayudar a la gente. Pero la utilización de fármacos en el modelo TDAH, el TDAH, trastorno de hiperactividad, no es algo a rechazar, sino que es algo que está muy demostrado que ayuda. Otra cosa es que en algún momento determinado pues haya cosas que no se arreglen, pero no se da porque el fármaco no hace lo que tiene que hacer. Y nada, creo que ya he acabado. Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado y la verdad es que he estado muy contento y eso que solo he hablado yo conmigo mismo. Y si alguien me quiere preguntar algo, pues yo le responderé, pues nada, intentando un poco ser justo con todo. Muchas gracias, Jesús, a ti por darnos todo este conocimiento. Nada, a partir de ahora, bueno, cualquier duda que tengáis, veo por ahí, hay una persona que sí que quiere preguntar, sin ningún problema, que se quite el silencio del micrófono y adelante. Buena tarde, noche, creo que ustedes allá en España. Sí, tarde, noche. Bueno, mi nombre es Olga Lucía Murillo, yo soy médica general y magíster en drogodependencias y en el momento trabajo en un hospital que maneja salud mental y trastorno por uso de sustancias. La pregunta en específico para el doctor Jesús María, porque sí me dejó un poco inquieta lo del manejo de TDAH en adulto y en adolescente, por dos situaciones. Hemos recibido, y en el caso particular, he hecho seguimiento a un par de jóvenes y uno adulto que ingresaron con diagnóstico de TDAH. Entonces, pues el primero, el manejo que tenía era con bupropión, no con metilfenidato. La razón que dio el psiquiatra, bueno, cuando lo valoró era que igual eso les llevaba un poquito a controlar el impulso y pues a manejar la sintomatología depresiva que tenía. Fuera de eso, pues que tenía un trastorno por consumo de tabaco bastante fuerte y era consumidor de cocaína. Pero me ha llegado un niño, bueno, digo yo niño, tiene 15 años, consumidor de cannabis, básicamente. Sí, algo de cocaína, pero muy ocasional. Pero él venía del sector de la costa y venía con metilfenidato. Hacía muchos años yo había trabajado con un neurólogo en un centro donde manejábamos TDAH y él me decía que metilfenidato en trastorno por uso de sustancias no, porque era un medicamento que podía, digamos, potenciar más ese efecto de consumo en los chicos. Entonces yo sí quería saber
¿Cómo qué concepto tenía usted del uso de metilfenidato específicamente en los pacientes que tienen trastorno por uso de sustancias? Bueno, no sé si por desgracia para mí, como también he trabajado en ese tipo de unidades, pues puedo responder. En primer lugar voy a responder al tema del bupropión. El bupropión es un fármaco que está indicado en el tratamiento de la depresión. Es un fármaco que en el modelo TDAH está en una opción, digamos, dentro de las últimas opciones. No es un fármaco que de forma, digamos, que haya demostrado que para tratar casos complejos de TDAH sea tan útil. Puede ser una alternativa en un momento determinado, pero realmente donde más hemos utilizado el bupropión es en las depresiones resistentes. Y ahí está. Bien. En el tema del tabaco, el bupropión depende qué bupropión sea. El que tenemos nosotros aquí en España es un bupropión que se llama Elontril y es uno que tiene una vida media diferente a la que se llama luego el que era el Cintabac, que ese era otro tipo de bupropión con otro tipo de tecnología que hacía que pudiera utilizarse en el tabaquismo. Pero la utilización del bupropión, el Elontril, el que tiene digamos un poco una liberación de mañana y luego con un escaso perfil sedante, ese es un tratamiento que debe ser utilizado en la depresión, que está digamos, puesto dentro del tratamiento del TDAH, pero que es un fármaco que nunca vas a conseguir todo eso que te dan todos los demás, que con esos 4 tienes. Bien, esa es un poco la cosa que quiero decir sobre el bupropión, entendiendo que el que se utiliza para el tabaquismo es diferente al que se utiliza para la depresión. Nosotros aquí, por eso un poco habría que saber qué tipo de bupropión es, porque es un bupropión, el del tabaquismo, que se utiliza con un perfil sedante, pero con una tecnología muy rápida, de una vida muy corta, que se da 3 veces al día, que está acabando 3 veces al día, y el otro, en cambio, es un fármaco que solo se utiliza por la mañana y que tiene un perfil que cuando llega la noche está claro que baja su farmacocinética, baja, digamos, su curva, porque si no, no te va a dejar dormir. Pero si ese fármaco es referencia de algo, es el tratamiento de la depresión. Salvo, bueno, por eso un poco yo hablo de las 2 presentaciones que hay aquí en España. Bien, la utilización de metilfenidato ante conductas adictivas. Es evidente que el tratamiento de esos casos debe tener en cuenta las 2 esferas, de tal forma que se debe tener el pensamiento de utilizar fármacos para tratar la sintomatología TDAH y para tratar la otra sintomatología, de tal forma que es muy frecuente que esos pacientes lleven inicialmente un antipsicótico, una olanzapina, una risperidona, que haga, digamos, un poco el encuadre. Luego, si están en fase adictiva activa, es evidente que el fármaco de elección es la atomoxetina, porque con la atomoxetina no va a haber ningún tipo de percance psicótico. Pero si no están en fase adictiva, si no están en fase activa, también a veces ocurre que de una forma progresiva les pautamos una medicación con un metilfenidato o con un LDX, pero siempre teniendo en cuenta que tienes que ir con un perfil más lento. Pero si es una adicción, digamos, intensa y digamos, diaria, probablemente el fármaco que más protege o que más puede ayudar un poco en esa doble esfera, que no haya descompensaciones psicóticas, porque puede haberlas, y que no hay descompensaciones psicóticas y que pueda tratar un poco la parte más impulsiva o la parte más desajustada a nivel ejecutivo, es la atomoxetina. Porque realmente, al fin de cuentas, la atomoxetina es un antidepresivo modificado y en ese ámbito no tiene un efecto prosicótico. No sé si he contestado bien, la verdad. A lo mejor me he liado demasiado. Pero nada, muchas gracias por la pregunta. Bueno, seguro que hay más preguntas, pero yo me quedaba un poco con varias cosas de las que habéis dicho, que he ido aquí apuntando. Pensaba, Leire, un poco sobre lo que has dicho de la importancia de no olvidar, ¿no? El sentido que tiene el síntoma en el paciente y se me venía a la cabeza si tú consideras que sería bueno que el niño supiese qué es lo que le está pasando, ¿no? Y como, no sé, no solo qué es lo que le está pasando, como qué diagnóstico tiene, sino también qué es lo que le hace estar como está. Quizás
sí, el darle una explicación adaptada, pero aparte de eso, ¿no? Pues un poco explorar, ¿no? lo que está sucediendo. Sí, el tener especial cuidado, ¿no? Sobre todo pues, a través de la evaluación también conocerle, ¿no? Jugando con él, con ella, que nos cuente pues, de sus amigos, de lo que sucede en la familia y luego, como decías también, bueno, junto con los padres el poder dar una explicación adaptada, ¿no? Pues de que lo que le pasa pues que tiene un sentido y que bueno, eso a veces le puede llegar a hacer sentir más nervioso, más inquieto. Sí, sí que suele ser importante. Sí, para que ellos también, bueno, aunque quizás no puedan integrarlo, depende de la edad, que le puedan dar un sentido. Sí. Gracias por tu pregunta. Interesante. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo varias, pero no quiero acaparar el momento de preguntas. Me decían, por cierto, antes que han escrito por el chat que a ver si la charla va a ser subida a algún lado. La subiremos al canal de YouTube de APS y si estáis interesados podéis enviarnos un email, pero bueno, la subiremos allí. Bueno, pues Jesús, te voy a preguntar a ti. Hablaba Leire un poco sobre esta sensación de la sociedad, ¿no? De la voluntariedad que tiene el niño en esta situación y me preguntaba si tú también percibes que en los adultos se cree que hay una parte del TDAH que es como voluntaria. Pido disculpas, no te he entendido la pregunta muy bien. O sea, quiero decir... Bueno, me he ido... No te preocupes, estaba repasando, sí. Ha habido un momento de la charla de Leire que ella comentaba, ¿no? Cómo muchas veces se entiende que el paciente hace estas conductas de manera voluntaria cuando en realidad es parte de la sintomatología, ¿no? Y yo me preguntaba si a ti te parece que en los adultos también pasa esto. Bien, la verdad, la pregunta es complicada. Lo habitual es que esta sociedad últimamente esté siendo impactada por todos los trastornos que tenemos, de tal manera que se va generando una identidad de enfermo. Y uno de los trastornos que más está creciendo es el modelo TDAH. De tal manera que sí puede haber gente que a través de su desde su propio proceso vaya generando una identidad y se lo vaya creyendo y vaya generando todo eso. Pero pero nosotros tenemos que tener un poco la habilidad para ver quién en un momento determinado, a través de unas ganancias que pueden ser directas o pueden ser indirectas, a través de estructuras que necesitan tener una identidad patológica para ser alguien o para ser atendido por alguien, esos existen y nosotros tenemos que verlos, pero sí que es cierto que hay una población, en este caso, en la edad adulta, que tiene dificultades, que esas dificultades fundamentalmente son ejecutivas, que no tienen conciencia de ellas y que solo van a tener conciencia de ellas cuando tengan problemas. Yo el domingo voy a hacer una pericia sobre una persona que tiene un problema de alcoholismo, que lo van a meter en la cárcel porque ya ha tenido 6 multas pues por ingestas masivas que le han pillado. Y detrás de ese hombre, que es un ingeniero muy listo, hay una dificultad en la autorregulación que está alimentada en un modelo TDAH. Y digamos un poco, ese es un paciente y habrá otra persona que en un momento determinado te viene a contar su neura sobre lo que es y lo que no es, y tú ahí tendrás que decirle, mira, baja, o mira, abajo, perdona, no voy a hacer aquí una diferencia de género. Esto es otra cosa, esto es otra cosa. Y probablemente, pues bueno, pues una buena psicoterapia te va a venir de cine para tratar tu modelo TDAH o tu modelo, digamos, un poco en búsqueda de una identidad. Porque sí que es verdad que las modas hacen que las enfermedades se hagan más grandes.
Eso está demostrado al final. Esta sociedad igual que anteriormente ha ocurrido con otros procesos de enfermedades, pues un poco hay gente que necesita creer eso. Pero eso es una parte. Luego te encuentras con otros muchos y el ejemplo de esta persona es una persona que, bueno, que yo tengo que hacerle una evaluación pericial para demostrar algo que es evidente, que tiene un CI muy elevado que le ha permitido, pues, en ciertas áreas de su vida, pues, ser un máquina, pero en otras, pues, está todo el día, cada 2 por 3, pues, pegándole la guitarra. Y ha llegado un momento, y ahora, pues, con 45 años, viene a la consulta para intentar buscar una respuesta. Probablemente un señor que ha bebido tanto, pues ya el alcohol también ha participado sinérgicamente para irle poquito a poco erosionando, pero es evidente que es un TDAH. Que va a hacerle, que habrá que hacer un informe, habrá que mandarle a un centro de desintoxicación para hacer un tratamiento integral, que habrá que ponerle un poco de antabús y probablemente habrá que valorar la esfera ejecutiva qué tipo de medicación se le da. Vale. Bueno, esta es mi contestación. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, ¿puedo preguntar? Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla. Soy Verónica Llorente y mi pregunta tiene que ver con lo que ha preguntado Lucía a Leire también. Y te quería preguntar, cuando se detecta que los síntomas del niño, que tiene, pues estos síntomas de desatención, de hiperactividad, tienen que ver con algo que le resulta difícil al niño, algo difícil de asimilar o algo problemático, traumático para él. ¿Cómo se hace? ¿No? ¿Se da indistintamente en estos casos el diagnóstico, el tratamiento o se aborda de otra manera? ¿Se hace más un trabajo de escucha, de trabajo terapéutico? Y también quería preguntar cómo es ese trabajo de escucha, ¿no? Porque ya sabemos que con los niños pues muchas veces hasta que no se consolida la transferencia pues no se sueltan, no confían y es algo que lleva tiempo, ¿no? ¿Cómo es? Si puedes concretar un poco más estas dos cosas, gracias. Vale, gracias, Verónica. Pues sí que es cierto que, bueno, me he enfocado más en lo que es la evaluación, pero claro, como tú bien decías, con los niños esto va a otro ritmo y depende mucho, ¿no? de cada uno de ellos incluso, ¿no? Antes también mencionaba Jesús, ¿no? Los distintos apegos, de cómo esto se puede transferir en la sesión. Y pues yo te diría que con mucha paciencia de crear un vínculo seguro con el niño, con la niña, con, pues bueno, primero sesiones, ir adaptándolas en el tiempo. Si son muy chiquitines, pues eso, tiempos cortos, que los padres puedan estar disponibles, ir aumentando en cada sesión, ¿no? El tiempo que nos vamos quedando. Yo suelo utilizar mucho el juego, es lo que más me permite pues, observar también, ¿no? estas conductas, el preguntarle también, ¿no? Pues, a través de juegos, cómo se puede sentir cuando pues, sucede algo con un compañero, no sé. Digamos que establecer como este vínculo seguro, esta confianza para que él o ella pues, pueda ir contándonos piecitas, ¿no? Y ir tomando apuntes de eso para luego utilizarlo como ejemplo, ¿no? A la hora de explicarle de forma adaptada pues, al niño o la niña lo que, pues, bueno, las consecuencias que tiene, ¿no? Para él o para ella el TDAH, pues utilizando, yo diría, pues, ejemplos concretos de su vida. Pues, si en tal ocasión, pues me acuerdo pues, que hablaban pues que mis amigos, pues cuando juegan, quieren hacerlo de esta forma, pero pues yo no puedo, pues me pongo nervioso. Digamos, un poco utilizando los ejemplos que traiga, ¿no? A consulta y explicarle, pues de forma adaptada, como decíamos, pues cómo le influye, ¿no? El hecho de que, pues que a veces que por lo que le pasa, hay veces que no puede atender bien y que se pone nervioso y que, bueno, cuando eso le pase, pues
pues por ejemplo, con los niños yo utilizo, ¿no? Pues técnicas de respiración, no quizás quedarnos tanto así en el diagnóstico con el niño porque pues por la edad que tenga es difícil que pueda integrarlo como concepto, ya pues si son más ya 12 años, 13, pues sí, pero sí que la explicación como tal adaptada a ejemplos que lo vaya trayendo, como ir razonando, ¿no? Con cada cosa que vaya trayendo. No sé si te sirve, Verónica, lo que te he respondido. Sí, gracias. Vale, Yo, gracias a ti. cuando voy a contestar un poco, por ejemplo, en la implementación de psicofármacos en niños, esta mañana he visto a alguien bueno, pues que tenía con 8 añitos pues unas presuntas voces en la cabeza, eran más síntomas obsesivos desde un modelo de ansiedad de separación y de la ansiedad de rebote que hay en este momento actual, y una niña acabando pues el curso ahora, y había unas voces en teoría que bueno, al final eran unas dinámicas obsesivas, pero muy ricas y con mucho potencial de generar un impacto a medio y largo plazo. Entonces un poco yo he hecho una recomendación a los padres de hacer una terapia que ya había hecho previamente, y también les he dicho que creía que tenía que tomar unas gotitas de sertralina, que es un fármaco que es para los modelos obsesivos en niños pequeños, pues es muy rentable. Y les quise hacer ver que en otros casos pues apostaría por la terapia, pero habiendo una intensidad sintomatológica, bueno, pues había que intentarlo de las dos maneras, porque eso tenía, como le dije, hay que sacar la goma para borrar, y creo que ahí la medicación le puede ayudar. Y a la niña, cuando he establecido el contacto con ella, yo hablo de vitaminas. He hablado de algo que le ayude un poco a romper esa dinámica. Lo mismo podemos hacer con los tratamientos para el modelo TDAH. Igual, no tenemos por qué siempre hablamos, hoy en día un 50% de los pacientes menores que llegan a las unidades de salud mental, por lo menos en la mía en Álava, un 50% que van a ser presuntamente tratados para un modelo TDAH, el síntoma fundamental es el problema académico. Todo lo demás, o sea, el problema académico que va asociado pues, a que se quedan atrás y que eso va a generar pues, una dinámica disfuncional que tiene mucho riesgo. A esos niños a los que decidimos darles medicación en un momento determinado, apostamos por la psicoeducación, por supuesto, de entrada, y eso es el primer mensaje, pero siempre, después de 2 años de psicoeducación, es evidente que ese niño se te queda atrás. Y cuando le implementas la medicación, hablas de vitaminas. Yo intento un poco, digamos, no necesito decirle todo lo que yo sé, sino, digamos, veo un poco, le transmito que eso le va a ayudar, que le va a ayudar a estudiar, que, bueno, pues que es una vitamina, yo hablo de vitaminas habitualmente, con los padres hablo de otras cosas. Y eso, digamos, un poco ayuda a presentar la dificultad de otra manera. Luego, pues hay casos y casos, pero sí que nosotros debemos trabajar en la transmisión de la información, pues una búsqueda de una normalización, pero en eso y en todo lo demás. Muchas gracias, Jesús. Bueno, estamos ya casi en hora. No sé si alguien quiere hacer una pregunta más. Bueno, me tomaré eso como un no. Vamos a dejarlo aquí. Agradeceros a todos por haber venido, por haber escuchado a los compañeros. Agradecerte a ti, Jesús, y a ti, Leire, porque la verdad que ha sido un placer escucharos. Muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima charla. Antes de todo esto, sí quería recordar en el histórico de la última charla que di, saber con quién la di. La di con nuestra compañera que salió en Telecinco y que ganó lo del pasapalabra, de tal manera que ahora espero que mi compañera de charla pues le pase lo mismo, que se me presente al pasapalabra y saque unos dinerales. Además, hombre, pues... pero bueno, ya sabes que hay que estudiar 3 o 4 años la RAE completa, y hay que estar todo el rato ahí, tacatá, 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 tacatá. Pero bueno, oye, a ver si esto, digamos, se vuelve a repetir y cada vez que dé yo una charla con alguien acaba siendo la persona contraria millonaria. Bueno. Así sea. Muchas gracias, Jesús. Ha sido un placer escucharte y a ti, Lucía, también. Muchas gracias a todos. Bueno.
Hasta luego.